No me digáis, las cámaras, que sois los que andáis. ¿Estáis? Ok, buenos días, gracias por vuestra presencia en este consejo, en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ya hemos vuelto a hacer de manera presencial. En primer lugar, el Consejo de Gobierno quiere mostrar nuestra solidaridad y nuestro respaldo al pueblo de Ucrania. Estamos con las familias de las víctimas y con todas las personas que en estos momentos están huyendo del terror de la guerra. Una guerra provocada por Putin y que les ha dejado y que les ha visto obligado a dejar a casi 2 millones de personas sin proyectos de vida, sin familia y sin país. Extremadura siempre ha sido solidaridad. Por ello en estos momentos ya ha habilitado zonas para la acogida de refugiados en Olivenza y en Badajoz. Y la gran mayoría de los ayuntamientos de la región han mostrado también su ofrecimiento a acoger a personas ucranianas, a acoger a refugiados. Hay que destacar que todos estos ofrecimientos que están realizando los ayuntamientos extremeños, disponiendo de instalaciones y viviendas municipales, todos los ofrecimientos que se están haciendo están siendo dados de alta y se están introduciendo en el sistema que el Ministerio de Inclusión tiene habilitado para ello. Desde la Junta de Extremadura queremos agradecer de corazón, queremos agradecer a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, pero también a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas de nuestra región, porque están dando un extraordinario ejemplo de solidaridad y están demostrando la grandeza de esta tierra. Pero queremos aprovechar para reiterar, y yo quiero expresamente que los medios de comunicación os hagáis eco de ello, de la recomendación de canalizar todas las ayudas dirigidas a Ucrania a través de las organizaciones humanitarias oficiales que están trabajando en el terreno. Y todo ello para facilitar una respuesta contundente y para precisamente que esas muestras de solidaridad del pueblo extremeño lleguen. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo la buena voluntad, y hay que decirlo, y la solidaridad de muchos extremeños. Pero la mejor manera de ayudar al pueblo ucraniano es que toda esa solidaridad se canalice a través de organizaciones humanitarias, profesionales y especializadas. Porque si no, por mucho que quisiéramos hacer solidaridad, no la estaríamos haciendo porque no estaríamos cumpliendo el objetivo. Por tanto, esa es la recomendación que hacemos y que seguiremos haciendo en estos días, porque desgraciadamente creemos que esto acaba de comenzar. Ayer martes, por ejemplo, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con la Agencia Española de Cooperación y 10 comunidades autónomas más, alcanzaron un acuerdo, y esto es un ejemplo de solidaridad también y de cooperación, por el que destinarán 2,1 millones de euros que contribuirán a paliar crisis humanitarias como la que se está viviendo en Ucrania, pero también en Afganistán, en Siria o en los campamentos de Tinduf en el Sáhara. Y de esa cantidad, 400.000 euros serán para dar respuesta conjunta al llamamiento de ayuda de la Federación Internacional de la Cruz Roja en Ucrania. Hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, y en el marco de la cooperación extremeña, una convocatoria también de ayuda humanitaria por valor de 1.421.000 euros, con el objetivo de financiar acciones humanitarias que permitan dar respuestas a emergencias ante desastres como los que actualmente estamos viendo. De este montante ya se ha liberado una cantidad para dar respuesta a las necesidades del conflicto en Ucrania, que es una cantidad inicial, porque estamos seguros, desgraciadamente, de que esto va a ir variando, y en principio ya se ha liberado una cantidad de 150.000 euros que se canalizarán
a través de la Cruz Roja. En cuanto a cooperación, yo quiero destacar el compromiso del Gobierno de Guillermo Fernández Vara. La cooperación al desarrollo este año 2022 se ha visto aumentada con casi 400.000 euros y Extremadura es la tercera comunidad de España que más invierte, porque esto es una inversión también, en cooperación al desarrollo. Y creo que los extremeños y las extremeñas deberíamos sentirnos orgullosos de ello. En este Consejo de Gobierno y en otro orden de cosas, hemos aprobado el decreto por el que se convoca el procedimiento electoral para la determinación de la representación de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas con implantación en la región. Estamos hablando de que hoy lo que se ha aprobado es el decreto de las elecciones al campo. 5 años después del último proceso electoral, que tuvo lugar en el año 2017, el próximo 8 de mayo se procederá a la renovación y la elección de las personas vocales electas que formarán parte del nuevo Consejo Asesor Agrario de Extremadura. Y todo ello según lo dispuesto en la Ley 6/2015 de 24 de marzo. La representatividad de las organizaciones profesionales agrarias con implantación en la comunidad autónoma debe ser determinada, como digo, mediante procedimiento electoral que con el decreto que hoy hemos aprobado comienza, porque con este decreto se fija el régimen jurídico y se indica quiénes pueden ser organizaciones profesionales agrarias candidatas. El pasado día 2 de marzo finalizó el plazo de alegaciones del censo provincial, alegaciones que han realizado las organizaciones agrarias, unas alegaciones que en estos momentos se están analizando y que el próximo 22 de marzo la Junta de Extremadura publicará en un censo definitivo, al que a su vez también se podrán hacer alegaciones. Por tanto, la aprobación de este decreto es un paso más dentro del proceso electoral en el que este año está sumido el campo extremeño. Y todo ello dentro de un espíritu democrático que con la celebración de estos 2 procesos electorales ha mostrado el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, así como su apuesta y defensa por el sector agroalimentario extremeño. En el Consejo de Gobierno de hoy también se aprueba el decreto de medidas contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en Extremadura y regula la estructura organizativa para su puesta en funcionamiento. Este es un decreto que viene recogido precisamente en el reglamento de los fondos europeos. Es un decreto que hay que aprobar precisamente para cumplir con esos fondos europeos. Y con este decreto se articula el sistema de control interno correspondiente precisamente al nivel 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, la Junta de Extremadura está comprometida firmemente contra el fraude y con este decreto lo que se aborda es la implantación de un sistema de prevención que permita identificar y expulsar de inmediato aquellos comportamientos, malos comportamientos que estén asociados al fraude y a la corrupción. Dentro también del Consejo de Gobierno se ha aprobado el acuerdo por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas dentro de la región. Con este acuerdo se pretende consolidar y reforzar los sistemas de atención a las víctimas de violencia de género y garantizar su acceso a la red de recursos de los que se ha dotado nuestra comunidad autónoma en materia de atención integral a víctimas de violencia de género. Como bien saben, en estos momentos existen 22 puntos de atención y con lo que hoy se ha aprobado, anteriormente la Junta de Extremadura otorgaba a los ayuntamientos donde están
instalados esos puntos de atención psicológica, el 75%, los ayuntamientos sufragaban el otro 25%. Con el acuerdo que hoy hemos aprobado, la dotación económica por parte de la Junta de Extremadura pasará a ser del 100%, es decir, de los 715.000 que se destinaban anteriormente, ahora pasarán a 905.000. Por tanto, la Junta de Extremadura sufragará al 100% la atención, los puntos de atención psicológica de esos ayuntamientos. Por último, el próximo fin de semana se celebra en la isla de La Palma la conferencia de presidentes. Una conferencia de presidentes que, como bien saben, se aplazó hace unas semanas por el estallido de la guerra en Ucrania. Conferencias de presidentes que con el actual Gobierno se han convertido en una auténtica herramienta de cogobernanza entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Un Gobierno de España que hace poco ha cumplido 2 años de legislatura. Quizás cuando el Gobierno de España inició su andadura en enero del año 2020, nadie podía intuir que íbamos a tener la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años. Cuando aquel Gobierno de coalición inició su andadura en enero de 2020, nadie podía intuir que habría un volcán en la isla de La Palma. Tampoco nadie podía intuir que iba a haber la sequía, la peor sequía de los últimos 20 años. Y nadie podía intuir que se iba a producir una guerra en el corazón de Europa. Y a pesar de ello, ese Gobierno de España se ha levantado, está continuamente levantándose, aprobando las leyes de protección social de las más importantes de la historia de este país, de las más importantes de la historia de la democracia, pero además batiendo récords en la generación de empleo. Por eso, y con motivo de la conferencia de presidentes, el Gobierno de la Junta de Extremadura pide a las comunidades autónomas la máxima colaboración en estos momentos con el Gobierno de España. Creo que todas las comunidades autónomas en estos momentos le debemos lealtad al Gobierno de España, porque esa lealtad también es hacia la Unión Europea. Porque ahora mismo no hay solamente una guerra contra Ucrania. Ahora mismo lo que se está debatiendo es una guerra, aparte de contra Ucrania, contra nuestros principios y contra nuestros valores, contra el respeto al Estado democrático y de derecho que los países de la Unión Europea tienen. Esa es la guerra, junto con la de Ucrania, que en estos momentos se está produciendo. Y por eso creo que todas las comunidades autónomas tenemos que mostrar firmeza, unión y lealtad al Gobierno de España, precisamente para hacer frente, junto con la Unión Europea, a esa crisis, a esa guerra que en estos momentos se está produciendo en pleno corazón de Europa. Y esa es la postura que la Junta de Extremadura llevará a la próxima conferencia de presidentes que se producirá, como bien saben, este fin de semana en la isla de La Palma. Me pongo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que queráis realizar. Hola, buenos días. A ver, yo quería preguntarle sobre el tema de Valdecañas. Hace unos días, desde la firma promotora pidieron información a la Junta tanto del proyecto, del expediente, de todo. Me gustaría saber si la Junta de Extremadura ha facilitado ya esa información y cómo está esta cuestión. Efectivamente, a la Junta de Extremadura ha llegado un escrito dirigido por el promotor para que la Junta de Extremadura pusiera a disposición toda esa información. Y como no puede ser de otra manera, en estos momentos la Junta de Extremadura está elaborando, recopilando toda la información para a la mayor brevedad posible ponérsela a disposición del promotor. Entre otras cosas porque es un derecho que tiene el promotor y además por transparencia. Y con respecto a Valdecañas, nosotros vamos a seguir con
con lo que en su día el presidente insistió y con lo que la vicepresidenta también dijo. En estos momentos se está preparando el recurso y desde la Junta de Extremadura creemos que la isla de Valdecañas debe tener viabilidad. Fundamentalmente porque el derribo total de la isla de Valdecañas perjudicaría muchísimo más al medio ambiente que como actualmente se encuentra. Y eso es lo que vamos a defender por parte de la Junta de Extremadura, donde haya que defenderlo. ¿Más preguntas? Sí. Sí, yo le quería preguntar respecto a la conferencia de presidentes y, aunque no sea un tema de comunidad autónoma, más nacional, me gustaría saber, ha hecho referencia a las leyes sociales que se han aprobado durante esta legislatura. Ahora mismo, lo que ve el común de los mortales, lo más social, es la luz, el gas y los carburantes. Me gustaría saber si van a llevar alguna propuesta o si va a ser un tema que se va a tratar, ya que ahí están comunidades autónomas y está el Gobierno, y sobre todo, visto que ya desde la Unión Europea nos dicen, en este caso Borrell, que hay que consumir menos, que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, porque parece que eso lo acabamos de empezar. Pues totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, porque una de las máximas preocupaciones y también de este Consejo de Gobierno es la situación actual del precio de la energía. Tanto es así que, como bien sabes, la Junta de Extremadura aprobó un decreto ley la semana pasada, un decreto ley que se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el lunes y que además próximamente se debatirá en la Asamblea de Extremadura, un decreto ley precisamente para aquellas empresas que han contratado con la Junta de Extremadura y a día de hoy pues tienen problemas precisamente por el aumento de esos precios. Ese decreto ley va enfocado a que el precio no sea la cuestión fundamental de un contrato, sino que haya otros componentes. Y eso es una medida que ya ha tomado la Comunidad Autónoma de Extremadura y que es pionera precisamente para hacer frente a esos costes energéticos que se están produciendo. Pero nosotros estamos muy preocupados. Y nosotros creemos que el Gobierno de España y la Unión Europea deben intervenir. Es verdad que el Gobierno de España desde hace unos meses pidió a la Comisión Europea que el pool energético se empezara a cambiar. Cuando hablo del pool energético es esa teoría que hay que el precio más caro de la energía es el que se implante en todos los demás. Y parece ser, mañana hay una reunión precisamente para hablar de este tema, parece ser que hay una mejor predisposición de la Comisión Europea. Ojalá sea así. Por tanto, nosotros insistimos al Gobierno de España y a la Unión Europea en que busquen una fórmula, porque efectivamente el problema de los precios energéticos es un problema de primera magnitud, que además puede afectar a la recuperación económica que para este año 2022 preveíamos. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Al hilo de este asunto que le preguntaba a Óscar, ¿cómo plantea la Junta de Extremadura esas ayudas para mínimos vitales que están aprobadas por el Gobierno extremeño? ¿Creen que se les va a quedar corta las ayudas que se están haciendo y que se están dando a la gente que más lo necesita debido a ese incremento de luz, agua y gas especialmente? Bueno, yo creo que en estos momentos, ante eso que tú comentas, creo que en estos momentos hay que ir viendo cómo va transcurriendo esta crisis. Hay que ir viendo cómo va sucediendo el incremento de los precios precisamente sobre las personas. Y antes de llegar a ese momento, yo creo que sería bueno, y volviendo otra vez a la respuesta anterior, intentar corregir eso. O sea, y para corregir esa posibilidad lo que hay es que intentar que la inflación no siga creciendo. Es decir, hacer un control de precios. Porque el problema no se arregla dando más
ayudas de ingresos de mínimos vitales. El problema en estos momentos se solucionaría intentando controlar el precio. No es una cosa que la Junta de Extremadura tenga competencias, como bien sabéis, por eso apelamos tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea a que se sienten y fundamentalmente alcancen acuerdos a la hora de la regulación del sector energético, porque esa es la clave para intentar contener los precios. Nosotros nos ponemos en estos momentos al lado de las empresas, al lado de los transportistas, al lado de los agricultores y entendemos pues todas las reivindicaciones que en estos momentos están haciendo. Por eso apelamos a la política para que se llegue a acuerdos y fundamentalmente para que haya una regulación de los precios de la energía, que además tiene que ser no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo. ¿Más preguntas? Sí, preguntar. Tony. La convocatoria de ayudas de 1.400.000 euros es para todo tipo de desastres o enfocado solo para Ucrania. Y luego saber la fecha de publicación del censo de electores para las elecciones del campo, creo que es el 22-23 de marzo. Como bien dice, sí. Gracias. Con respecto a las ayudas de cooperación que hoy hemos aprobado es de 1.421.000 euros y efectivamente no solamente van destinadas a Ucrania. Van destinadas, como te he dicho antes, pues a situaciones como la de Siria, como la de Afganistán o como los campamentos del Sáhara, del Sáhara. Y esto es muy importante decirlo, porque es verdad y agradecemos la solidaridad que en torno a Ucrania hay. Pero no solamente está Ucrania en el mundo, está Afganistán, está Siria, que es un conflicto que lleva latente hace 10 años, está el problema en el Sáhara, y precisamente estas ayudas están para todos esos desastres que se están produciendo en el mundo. Habrá una partida que va para Ucrania, pero también hay otra partida para otras zonas del mundo que además no se nos tienen que olvidar. Y con respecto a la pregunta que me hacías de las elecciones al campo, efectivamente el día 22 se publicará el censo definitivo que además puede ser recurrido. ¿Más preguntas? Sí, de cara a mañana a la celebración de la Interterritorial de Salud, hay alguna comunidad, creo que Madrid, que ya va a exponer la eliminación del uso de las mascarillas en interiores. ¿Cuál es la postura de Extremadura al respecto? Con todo nuestro respeto a las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas de los consejos interterritoriales hacen anuncios a bombo y platillo. Pero nosotros no hacemos anuncios a bombo y platillo. Nosotros pedimos el consenso de todas las comunidades autónomas. Precisamente por respeto a ese órgano donde todos hablamos. Esto no se puede convertir, como algunos lo han convertido en los últimos tiempos, en un anuncio para salir abriendo un informativo. Yo creo que esto es más serio y debe ser más sensato. Por eso la posición de la Junta de Extremadura es la misma, Delia, y tú lo sabes, que la de hace 2 años, cuando empezó desgraciadamente la pandemia. En ese consejo nosotros buscaremos el acuerdo y el consenso. Y si hay informes científicos que avalen que es el momento de quitarse la mascarilla, adelante. Pero siempre buscando el acuerdo y el consenso de todas las comunidades autónomas y el informe de los científicos que la avalen. Esto no es cuestión de ser sensacionalistas y a ver quién lo dice primero. Yo creo que esto es un asunto más serio, que se tiene que basar, como digo, en el consenso y en los informes de los científicos. Y así, desde el 14 de marzo o el 15 de marzo del año 2020, lo lleva diciendo la Junta de Extremadura y así lo seguiremos diciendo. ¿Más preguntas? Sí, yo le quería repreguntar. ¿El tema de la energía lo van a llevar a esa cumbre de la isla de La Palma? Y respecto
A lo que acaba de responder anteriormente con el tema de la inflación, llevamos 2 meses con inflaciones superiores al 6%. ¿Hasta cuándo podría aguantar el presupuesto de la Junta sin tener que cambiarse con esta situación que estamos, que era imprevisible? Pues vamos a ver, igual que le decía antes a tu compañero, vamos a ver la evolución. Vamos a ver la evolución de la inflación, vamos a ver la evolución de los precios y en función de eso iremos actuando. Es verdad que ya la Junta de Extremadura está en conversaciones, como no puede ser de otra manera, con las empresas, valorando los contratos que en estos momentos tenemos, porque, como digo, es una preocupación. Y me imagino que a la isla de La Palma, no solamente Extremadura, sino el resto de comunidades autónomas, pues llevarán la preocupación precisamente por el incremento de los costes de la energía. ¿Más preguntas? La de prensa virtual, Rocío. Quería saber si, teniendo en cuenta todos los ofrecimientos que hay de ayuntamientos para acoger refugiados de Ucrania y que ha dicho que se han trasladado al Ministerio, si nos podría actualizar la cifra de cuántas personas podría acoger Extremadura, teniendo en cuenta los centros de los que dispone Olivenza y Badajoz y estos ofrecimientos de los ayuntamientos. La cifra que en estos momentos tenemos de acogida están en 60 personas. Esto no quiere decir que no pueda ser ampliable. Esto seguramente será ampliable. Pero nosotros queremos hacer un llamamiento a la prudencia y a la coordinación con el Gobierno de España, que es el competente en esta materia, y lo que hace la Junta de Extremadura es ponerse a disposición del Gobierno de España. En estos momentos lo que se han ofrecido son 60 plazas. Que en el transcurso de los próximos días o de las próximas semanas vemos que hay un incremento, que lo va a haber desgraciadamente, pues nosotros nos ponemos a disposición del Gobierno de España las plazas que iremos teniendo para que sea el Gobierno de España, que es el competente, lo vuelvo a reiterar, el que nos vaya dando esas autorizaciones para ir ampliando el abanico. Pero actualmente lo que la Junta de Extremadura le ha ofrecido al Gobierno de España son 60 plazas. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buen día.